Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal, hermanos, hermanas? Espero que estéis todos muy bien, inshallah. Hoy continuamos, bi'idhnillah, con la clase número 12 de Medios para vivir una vida feliz, por el Imam As-Sa'di, rahimahullah. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Continuamos inshallah hoy. Comenzamos con el capítulo número 6. Firmeza del corazón y confianza en Allah. Firmeza del corazón. El Sheikh, rahimahullah, dice que de entre las grandes curas para los problemas mentales, nerviosos, trastornos mentales y también otras enfermedades del cuerpo, se encuentra la firmeza del corazón y la no existencia de problemas o torturas debidas a las ilusiones o imaginaciones que se dan a cabo por malos pensamientos. Vamos a escuchar una regla de medicina. Los médicos dicen que muchas enfermedades físicas y las más elevadas de todas, la más elevada de todas estas, la enfermedad mental, pueden ser el resultado o pueden verse provocadas por la ansiedad, por malos pensamientos y o preocupaciones. La ansiedad y el miedo, la tristeza, todo esto puede ser una razón para desenvolver una enfermedad. Y lo peor es que estas enfermedades pueden llegar a ser o a convertirse en enfermedades mentales. Enfermedades mentales que la persona deje de estar estable. La persona no será capaz de ver cosas de la manera correcta. Ahora vamos a ponernos de acuerdo en algo, ¿vale? Los pensamientos son normalmente malos. ¿Qué son los pensamientos? Son cosas que te dices a ti mismo, una conversación con tu propio ser. Y normalmente esto viene de Shaitán. Si abandonas o dejas a tu ser con estos pensamientos, esto te llevará a malas cosas, como enfermedades psicológicas. Entonces vemos que los pensamientos son de Shaitán en la mayoría de los casos y a veces de tu propia persona. El Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, escribió y comentó sobre esto. Al-Fikra, el pensamiento. Un pensamiento que te llega, puedes abandonar a tu ser y seguir este pensamiento, seguirlo y seguir hablando de ello con tu persona, y este es un gran problema, ¿vale? Esto es un gran problema ya que esto es una manera para darle acceso al Shaitán. Es una entrada para que el Shaitán pueda llegar a entrar en tu pensamiento. Y tened mucho cuidado con esto. El pensamiento puede llegar de una manera agradable. No tiene por qué llegar siempre de una manera que te asuste o te atormente. Entonces, lo sigues, empiezas siguiéndolo poco a poco y dejas que ese pensamiento te acompañe y continúas con él hasta que te encuentras obsesionado con ese pensamiento. Como por ejemplo, vemos que la gente a veces se obsesiona con perder a sus hijos, por ejemplo, o con que va a perder su trabajo, o de que, por ejemplo, que su marido esté en una relación con otra mujer, en una relación haram con otra mujer, ¿no? Bueno, pensamientos de lo que sea, ¿vale? Sin ninguna prueba, sin ningún indicio, sin ninguna prueba clara, ¿vale? Sin ningún tipo de prueba. Entonces vemos que muchas personas abandonan a su ser
a los pensamientos. Y estos pensamientos también pueden llegar con relación a tu religión, ¿vale? También pueden ser pensamientos relacionados con nuestro din. Y esto viene del shaitán. Esto es el shaitán pero cuando tienes una aqida correcta, por ejemplo, vemos que cuando tienes una aqida correcta, una creencia correcta, shaitán viene corriendo para intentar sembrar dudas en tu aqida, en tu creencia. Viene y te dice, y te susurra: ¿estás seguro de que esto es así? ¿O estás seguro de esto? ¿Estás seguro de aquello? ¿Quién te ha dicho que esto realmente existe? ¿O cómo tienes la certeza de que esto realmente sea así? El Sheikh, rahimahullah, aquí nos dice que cuando sea que estos pensamientos extraños te lleguen, tienes que ser muy firme en esto. Tienes que ser muy firme. Cuando sea que estos pensamientos te lleguen, páralos. Ponles final de inmediatamente. Wallahi, esta es la mejor cura que puedas alcanzar, la mejor cura que existe. Esto es lo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos guió a hacer en estos casos. Parar estos pensamientos de inmediato, ponerles fin y empezar a recordar a Allah, dhikr, Surah al-Ikhlas, por ejemplo, cualquier azkar, Corán, al-Isti'ada. Concéntrate en algo beneficioso. Recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala y acaba con estos pensamientos. Deja de preocuparte. La tristeza, la tristeza. Me acuerdo como mi marido solía quererme, por ejemplo, dicen algunas hermanas. Me acuerdo cuando mi marido solía quererme, cuando estábamos comprometidos. Y cómo era conmigo, qué atento y qué cariñoso, cómo era en esto o en lo otro. Y cómo solía tratarme de una bonita manera. Y ya no me quiere como antes. Entonces empiezas a darte cuenta que todo es tristeza, todo se vuelve en tristeza. Estás trayendo tristeza a tu vida. Echo mucho de menos a mi madre, por ejemplo, diría otra hermana, y la he perdido. Subhanallah, era muy buena conmigo, era la única que se preocupaba por mí. Y empiezas a pensar, ay, mi madre, lo buena que era mi madre, y lo buena que era conmigo, y ya ha fallecido, y no está conmigo, qué sola estoy, qué triste estoy, qué mal me encuentro, nadie me entiende como ella, nadie me quiere como ella, nadie se preocupa por mí como ella. Subhanallah, y me la paso dándole vueltas y vueltas a este pensamiento, dejando que este pensamiento dé vueltas y vueltas en mi cabeza. Entonces, esto es tristeza. La tristeza es peligrosa. Las preocupaciones y la ansiedad son peligrosos. El miedo también, el temor. Ay, mi hijo, por ejemplo, mi niño no me ha llamado en todo el día, quizás ha tenido un accidente o quizás lo han secuestrado, algo malo ha tenido que pasarle. Y mi hija, por ejemplo, ¿ves? Esto es tener miedo, temor al futuro, sin ninguna razón para ello. Nada. Si le duele la cabeza, por ejemplo, empieza a pensar, subhanallah, a lo mejor tengo una enfermedad, a lo mejor es alguna enfermedad peligrosa. O si le duele el pecho, empieza a pensar, a lo mejor me va a dar un ataque al corazón. Entonces el miedo y la tristeza por el pasado, el miedo y la tristeza por el pasado, las preocupaciones y la ansiedad, estos tres son muy peligrosos y se empiezan con un pensamiento, con un solo pensamiento. Es el resultado de ti mismo hablando con tu ser. Entonces, volvemos a ver lo que nos dice el Sheikh. De entre las más grandes curas para los nervios y las enfermedades mentales, y a su vez enfermedades corporales, se encuentra la firmeza del corazón y su fuerza. La no existencia
de verse preocupado o perturbado con ilusiones e imaginaciones a consecuencia de malos pensamientos. Y esto es porque cuando una persona deja que las imaginaciones se apoderen de él y permite que su corazón se vea perturbado por efectos negativos como el miedo o alguna enfermedad, enfado o confusión, en el caso de alguna situación dolorosa o ansiedad debido a algo malo o desagradable que le acontezca, o esperando siempre lo peor de las situaciones desafiantes, cuando quiera que sea que la persona deje que esto pase, lo llevará seguramente a estar afligido y desconsolado. Lo llevará a un estado de congoja y a un estado de enfermedad física y mental. Y los malos efectos y resultado de estos nervios son bien conocidos para todos nosotros. Subhanallah. Todo esto es muy cierto y todos o la mayoría lo hemos visto. Vemos, por ejemplo, un país musulmán y la mayoría de la gente acude al psicólogo o al psiquiatra. Tienen que tomar pastillas para ser capaces de dormir, por ejemplo, o ser capaces de relajarse. Musulmanes, personas musulmanas. Solíamos oír sobre estas necesidades en el pasado entre los no musulmanes. Pero esto no se conocía entre los musulmanes. ¿Y cómo llegan los musulmanes a alcanzar este nivel, este estado? ¿Por qué abandonan a su ser a estos malos pensamientos? Nos alejamos de poner nuestra confianza en Allah, aceptando el decreto de Allah, confiando que Allah nos abastecerá y será suficiente para nosotros y nos protegerá, aceptando aquello triste que suceda en nuestras vidas y esperando la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, otra vez os llamo a poner final a los malos pensamientos, los pensamientos tristes. Páralos. Ella, la profesora, Allah la preserve, nos decía que estos pensamientos le vienen a cualquier persona, incluso a ella misma. Por ejemplo, dice, quizás pienses, mira a mis hijos, o mira a mi hijo, cuando era pequeño le gustaba vestir con una chilaba e iba a la mezquita, y ahora que es mayor se niega a vestir así. No quiere ir con esa ropa a la mezquita, no quiere usar chilaba. Y empiezas a pensar, ¿por qué antes sí y ahora no quiere? Ahora ya no quiere ir así más. Si sigo pensando así, encontraré tristeza en mi corazón y esto me afectará. Y la habilidad de poder hacer da'wa a mis niños y poder aconsejarles y ser dulce y hablarles sobre Allah se verá afectada y será muy débil. No seré capaz de hacerlo o seguir haciéndolo porque habré abandonado mi ser en la tristeza. Y verás que te llegará, verás muchas razones para sentirte triste. El Shaitán llega y te planta esos pensamientos en tu mente. Entonces espero que entendáis que estos son las trampas del Shaitán. Entonces, cuando quiera que sea que una persona dependa y confíe plenamente en Allah y no deje que su corazón se rinda ante las emociones o ilusiones, ¿cómo logro que mi corazón no se rinda ante estas ilusiones? ¿Cómo puedo conseguirlo? Parando los pensamientos, dejando de pensar, acabando con los malos pensamientos y empieza a pensar positivamente y recordando uno de los medios anteriores. Deberíamos de ser capaces y empezar a decir Alhamdulillah, alabar a Allah y agradecer a Allah por todo aquello que tenemos, recordar las bendiciones de Allah para contigo, subhanallah. Allah me ha salvado de esto, Allah me protege de lo que se avecina, de lo que vendrá. Y reflexionando, decía una hermana, comentó que había observado y reflexionado sobre lo que sucedía a su alrededor
Como, por ejemplo, muchas conversas o conversos perdían a sus familiares, o como muchas mujeres eran maltratadas por sus maridos y se divorciaban, y vio cómo Allah subhanahu wa ta'ala les dio una salida y les recompensó y les dio una nueva familia, nuevos amigos, una nueva vía de provisión. Entonces deja de pensar negativamente y confía en Allah. Y esto es lo que el Sheikh explicará a continuación. Excelente. Stop. Para estos malos pensamientos y di: yo confío en ti, oh Allah, y alhamdulillah ala kulli hal, lo acepto. Cuando quiera que una persona se confía y necesita solo de Allah y no deja que su corazón se vea vencido por las ilusiones y pone toda su confianza en Allah, teniendo confianza en su favor, entonces la pena y la angustia desaparecerán de su corazón. Como resultado de estas acciones y muchas de las enfermedades físicas y mentales lo abandonarán también, se alejarán de él, y su corazón experimentará y sentirá una tranquilidad y disfrute que no podrá expresar. Nos decía la profesora, Allah la preserve: ¿sabéis algo? En un mes he visto la transformación de una hermana que es divorciada y tiene 3 hijos, y está siempre preocupada por todo, y siempre viendo lo negativo, el lado negativo de las cosas, siempre viendo todo lo negativo, el lado negativo de la vida, viendo o pensando que algo no está bien, que algo falla, que algo no está bien con su hijo, con su hija, que su hija no es amable, lo que sea, cualquier cosa, pero todo malo. Subhanallah, qué malo es su padre con ella, y está muy concentrada en esto, y siempre pensando en cosas malas, y esto le hace ser muy nerviosa consigo misma, con sus hijos, e incluso algo violenta con ellos. No muy violenta, por dejarlo claro, pero algo, gritando, por ejemplo, tienes que ser bueno, tienes que comportarte bien, tienes que estudiar, siempre llamándoles la atención a sus hijos, pero no de la manera más correcta, sino al contrario, siendo un poco estricta, incluso llamándoles maleducados, etc. Y esto afectó a sus hijos y afectó a su salud. Wallahi, os digo que esto pasa. Esto afectó a sus hijos y a su vida y a su salud. Y fue a un médico, a un psiquiatra, y le dieron medicación. No podía más y la medicaron. Acabaron medicándola. Y entonces comenzó a centrarse y a enfocarse en lo positivo de la vida, en las cosas buenas. Y empezó a ver, subhanallah, wallahi, que lo que vemos en este tratado y lo bonito que es, os digo, es que es aplicable. Este tratado es aplicable. Podemos ponerlo en práctica. Se puede poner en práctica. Entonces, si le preguntas a esta hermana: ¿por qué estás preocupada? ¿Por qué te preocupas? Ella te contesta: estoy preocupada porque el padre de mis hijos, su exmarido, me los puede quitar en cualquier momento. Siento que me los puede quitar, que se pueden acabar yendo con él. Entonces la hostera nos preguntaba: ¿y si estuviéramos hablando con ella? ¿Qué le diríamos? ¿Cuál podría ser nuestro consejo? Una hermana que está preocupada porque el padre de sus hijos podría llevárselos con él y alejarlos de ella. ¿Qué le dirías a esta hermana? La profesora nos preguntaba y nos alentaba a que algunas de nosotras pudiéramos contestarle. Entonces nos decía: ¿quién podría contestarle? Vamos a imaginar esta situación, este escenario. Ella está hablando y nos cuenta
algo de lo cual hemos aprendido en este tratado. Estoy muy preocupada, nos dice, y tengo mucho miedo. Estoy aterrada de pensar que un día, a lo mejor, ellos le quieran a él más que a mí. Porque soy muy estricta, porque yo hago el rol de madre, les enseño, les digo lo que es haram y lo que es halal, pero él gasta dinero en ellos, les lleva de paseo, les compra regalos, los lleva a jugar y bueno, intenta ser bueno con ellos. En casa de él pueden ver la tele, por ejemplo. Entonces, imagina, mira, fíjate cómo el Shaitán se le acercó y empezó a susurrarle, empezó a poner esos malos pensamientos en su cabeza, diciéndole, lo van a querer a él más que a ti y lo van a elegir sobre ti, porque tú les dices lo que está bien y lo que no, y les proteges del haram. Y él está jugando el papel de bueno y dulce, el papel de buen y dulce padre. Y los niños le dicen, por favor, llama a nuestro padre, queremos hablar con él, le echamos de menos, déjalo que venga. Entonces ella está aterrada, piensa que van a ir con él y dejarla para siempre. Y está aterrada. Wallahi, nos dice la profesora, le dije, déjalo que se los lleve. Déjalo que se los lleve. ¿Y qué? ¿Y si se los lleva qué? ¿Delante de Allah crees que serás responsable por esto? ¿Sí o no? ¿Crees que te castigará Allah por esto? ¿Sí o no? No. Si ellos son buenos, los protegerá Allah mientras estén con él. Al contrario, si están contigo y algo malo les pasa, tu exmarido vendrá diciendo que la culpa es tuya, que no eres responsable, etc. Dirá incluso que has arruinado a sus hijos, por ejemplo. Déjalo que se los lleve, déjalos que se haga cargo de ellos, déjalo que tome la responsabilidad completa de padre, déjalo llevarlos, déjalo que se los lleve con él. Entonces vamos a vivir acorde a esta religión del Islam. La religión juzga las situaciones, ¿vale? He intentado lo mejor que podía. He intentado y he hecho todo lo que estaba a mi alcance por ser una buena madre y por tratarlos de la mejor manera. Pero aún así prefieren y quieren vivir con él. Lo han elegido a él y se han ido con él. ¿Y qué? ¿Entonces qué? Solamente tendré que hacer algo de esfuerzo y trabajo en mi corazón para aceptarlo. Rezo y le pido a Allah que ponga tranquilidad en mi corazón, pero islámicamente, ¿es esto haram? ¿Te preguntará Allah por qué los dejaste? No, porque está fuera de tu alcance, está fuera de tus capacidades. No puedes hacer nada, entonces déjalos ir, déjalo que tome la responsabilidad. Entonces veía como cuando cada vez que le preguntaba sobre algo, ella respondía de manera negativa. ¿Y qué es lo que te hace feliz? Soy feliz cuando sé que mis hijos están bien y son respetuosos. ¿Es esto correcto? No, esto no es correcto. Esto no es lo que debería de hacerte feliz. Lo que debería de hacerte feliz es tu conexión con Allah, tu relación con Allah, la fe en tu corazón, tu habilidad para reflexionar y leer el Corán, para disfrutar el Corán. Esto es lo que debería de hacerte feliz. Encontrar a Allah debería de hacerte feliz. Obedecer a Allah debería de hacerte feliz. No pongo toda mi felicidad en mis hijos o en mi marido o en mi madre. No. Tengo que tener mi identidad independiente porque quizás si relaciono mi felicidad con mi hijo o mi hija, quizás nunca llegue a conseguirla. Y si mi hijo no quiere ser un buen chico, por ejemplo, ¡jalas! Si ato o relaciono mi felicidad con mi marido, quizás nunca la consiga tampoco.
Quizás nunca llegue a encontrarla, pero si relaciono mi felicidad con Allah, seguramente la encontraré. Tengo que tener mi propio objetivo, mi propia meta, mi propio tiempo para mí, para mi persona, para mis propias prioridades. Y soy fuerte y soy feliz. Y esta felicidad me hace sentir fuerte. Acepto el decreto de Allah. Sé cómo actuar y comportarme como una sierva de Allah subhanahu wa ta'ala. Para ser una sierva para mi Señor. Sé cómo hacer esto y esto. Y estoy intentando lo posible para hacer esto y hacerlo bien, sabiendo que la guía está en manos de Allah únicamente y que no soy capaz de guiar a mis hijos, ni a mi marido, ni a mi madre, pero puedo hacer da'wah, puedo aconsejar, puedo enseñar, pero no guiar. Entonces, ¿por qué estar triste o infeliz por algo que no está en mis manos? ¿Por qué? Vamos a ser capaces de obtener esta felicidad de nuestra relación con Allah. Toma tu felicidad de tus rezos, de tus buenas obras, de entender y conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Siéntete feliz, consigue tu felicidad incluso de una buena comida. ¿Por qué no? Cocina algún plato que te guste y siéntate y disfruta de esa comida. Incluso de una taza de café. Obtén tu felicidad. Sé tú misma. Y entonces serás fuerte. Porque la felicidad es uno de los medios para estar y sentirse feliz. Obtén esta positividad y ve y continúa con tu rol, con tu papel como madre. Continúa con tu papel, tu responsabilidad como una madre fuerte. El té a veces es felicidad, decía. Supongo que alguna hermana dijo esto en los comentarios y ella, Allah la bendiga, nos decía que en Egipto era el café lo que les daba felicidad. Pero bueno, en otras partes del mundo quizás prefieran el té. Nah. Pero bueno, los dos pueden ser fuentes de felicidad. En un momento en el que te sientas tranquila, contenta, positiva, te tomas una taza de café o una taza de té, reflexionas sobre las bendiciones de Allah, subhanallah. A veces, en soledad, tomarte un té o leer un libro o un artículo, tienes que tener tu propio tiempo, subhanallah, tu espacio, tu meta. No tomes tu felicidad de la gente, no será fácil encontrarla. Nos sentimos felices naturalmente cuando vemos que nuestros hijos son buenos y obedientes a Allah, que son buenos musulmanes. Claro que sí, me sentiré muy feliz, pero este es solo una de las bendiciones, uno de los medios para la felicidad, una de las fuentes para la felicidad, pero la fuente principal es la felicidad de mi corazón. Estoy feliz encontrando a Allah, obedeciendo a Allah, feliz al encontrar esta confianza en Allah, esta cercanía a Allah. Esto es mi felicidad. Y ahora, para continuar, os digo que la misma hermana, Allahumma barik laha, disculpar que a veces me hace gracia porque recuerdo la clase cuando la Usteda nos la traducía. Entonces decía, y wallahi, que la misma hermana cambió, ella cambió y empezó a ver el lado positivo de las cosas, el lado positivo de la vida. Alhamdulillah por esto y por aquello, alhamdulillah. Ahora soy libre para poder practicar mi Islam sin que este hombre interfiera. Ahora soy capaz de sentarme con mis hijos tranquilamente, sin enfadarme, con amabilidad. Alhamdulillah, que nadie me impone a cometer pecados. Dejó de mirar o enfocarse en todo lo negativo de las cosas de la vida y empezó a ver y valorar el lado positivo de la vida, el lado positivo de todo, de todas las cosas. Subhanallah. Creo que ella está en su camino hacia la felicidad. Alhamdulillah. Allahumma barik, nos decía la Usteda. Y ayer
y ayer se cortó el cabello y se lo tintó de color dorado y está viviendo su vida felizmente. Una mujer fuerte se ha convertido en una mujer fuerte que puede criar y educar a sus hijos, pero una mujer débil les hará débiles, deprimidos, destruirá a sus hijos. Entonces no nos dejemos rendir por esto. Necesitamos encontrar nuestra felicidad, encontrar nuestra forma. Tenemos que adoptar la guía del Islam, porque en la guía del Islam no encontramos nada duro o difícil. Es yusr, facilidad. Nada imposible, nada que te preocupe, nada que te entristezca en absoluto. Si te apegas a esta guía, a estas pautas islámicas, te encontrarás seguro, satisfecho, sin preocupaciones, con aceptación, poniendo los medios para conseguir la felicidad. Y quiera Allah subhanahu wa ta'ala otorgárnoslo. Amén. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en la sura del divorcio, At-Talaq: فَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُكَ. Quien quiera que ponga su confianza y su dependencia absoluta en Allah, Él le será suficiente. Definitivamente Allah le bastará. Hasbu, khalas. Imagina si Allah me abastece, imagina el dueño de todo esto, el dueño del reinado, del completo dominio, el dueño de todo, el vencedor y señor de todo cuanto existe. Subhanallah, el Señor de los cielos y de los mundos. Si Él me abastece, alhamdulillah, entonces la persona que deposita su confianza en Allah tiene un corazón fuerte y no se ve afectado por ilusiones y no se ve perturbado por eventos y sucesos, porque él sabe que eso viene de un corazón débil y es un acto de debilidad y miedo que no tiene realidad. Pensamientos, ilusiones, pensamientos de Shaitán, no es la realidad. Aunque fuese algo real, confío en Allah, khalas, esto ha pasado pues. Entonces, alhamdulillah, confía en Allah. Pensad, por ejemplo, en la historia de Asiyya, radiyallahu anha, en la casa de Faraón. Musa, alayhi salam, fue criado en la casa del faraón. Musa, alayhi salam, fue criado en la casa del faraón. Entonces, a el profeta Musa, alayhi salam, ¿quién lo cuidó? ¿Quién lo crió desde que fue muy pequeño? El enemigo de Allah, subhanallah. Fue criado por él, por el enemigo de Allah. Porque a Allah estamos todos sometidos. Allah es Al-Qahhar. Tenemos que tomar esto como una lección, una enseñanza. Confía en Allah. Mira y confía cómo Allah trata a sus verdaderos creyentes, cómo Allah trata con los buenos creyentes. Lee sobre esto y esto aumentará tu confianza en Allah. Allah nunca te abandonará, nunca te dejará, nunca te decepcionará. Tienes que tener esta creencia. Entonces, la persona con este corazón, un corazón que confía en Allah plenamente y que es fuerte, y en verdad que la mejor cosa para aumentar y fortalecer el imán, la fe, la creencia, es el Corán. El Corán es una cura y cada verso te da un tipo de fuerza. No te separes del Corán, no te alejes del recuerdo de Allah, no te alejes de leer el Corán. Lee el Corán en árabe y abre el tafsir y empieza a entender lo que lees. 2 o 3 versos al día. No hay problema si es poco. No te concentres en el tajwid, no te enfoques en las reglas del tajwid, en las reglas de recitación. Sí, está bien, puedes marcar un tiempo para las normas del tajwid, por ejemplo, media hora para mejorar el tajwid. No hay problema en esto. Pero cuando abras el Corán para leer el Corán, no te enfoques en las reglas de tajwid o cómo leer. Pon todo tu corazón, todo tu esfuerzo, todo tu ser
Abre tu corazón e intenta entender y reflexionar las ayat de Allah subhanahu wa ta'ala. Deja de pensar en cómo leer esto o lo otro, o cómo leer una letra qalqala. No, solamente haz y deja que tu corazón entienda el Corán. Entonces, esta persona pone su confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y también sabe que Allah ha garantizado que el que se confíe y deposite su plena confianza en Él le abastecerá completamente. Khalas, Allah ha prometido y Allah jamás rompe una promesa, nunca. Entonces confía en Allah y entonces esta persona confía en Allah y se siente segura con la promesa de Allah. Y al resultado de esto, su preocupación y su ansiedad desaparecen, y sus dificultades se convierten en facilidades, y su tristeza se cambia por felicidad, y sus miedos se tornan paz y seguridad. Wallahi, subhanallah, verdad, es muy cierto. El gran sabio Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dijo: si quieres tener este corazón, entonces tienes que llenar tu corazón de buenos pensamientos y buenas intenciones. Y me gustaría daros un ejemplo. Si hay un jardín, y este jardín está lleno de plantas y flores, árboles, lleno, y alguien viene y quiere poner más semillas en él, en un jardín que ya está lleno a rebosar, lleno por todas partes de árboles, flores, plantas, ¿crees que si alguien viene y quiere poner más semillas en él, crees que será posible? ¿Es posible poner más semillas? ¿Hay más espacio? ¿Hay espacio libre para poder poner más semillas en él? No. Ya está florecido con diferentes flores, frutos, árboles, etc. Entonces vemos que no hay lugar para plantar una mala semilla en él. Alhamdulillah, ya está lleno. Entonces no cabe posibilidad de plantar algo malo porque no hay hueco. Lo mismo pasa con el corazón. Vemos que hay corazones que están ocupados con buenos pensamientos, como por ejemplo, como Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, cuando vemos a los sahaba narrar que Omar estaba plantando y decía: Insha'Allah, el próximo año haré por abastecer a todas las viudas de Irak. Me ocuparé de abastecer a las viudas de Irak. Bagdad. ¿Ves cómo Irak está lejos de Medina? Él está pensando en cómo hacer que las viudas de Irak tengan una cantidad necesaria de provisión y que no tengan que necesitar nada de nadie, que puedan abastecerse por sí mismas. Esto eran sus pensamientos. Cómo cuidar de Baitul Mal, la casa del dinero de los musulmanes o para los musulmanes. Y un ejemplo entre nosotros: si pensamos que tengo que ayudar a este o a aquel, o hacer esto o lo otro, o voy a ir a visitar a tal persona, o tengo que terminar de estudiar esto, necesito enseñar esto a mi hijo. Entonces esto, subhanallah, tu corazón y tu cabeza, tu mente están llenos de buenos pensamientos, buenas intenciones. Quiero hacer esto y aquello, quiero aprender esto, enseñar lo otro, ir y hacer da'wah aquí, o ir a ayudar a mi madre en esto o en lo otro. Un corazón lleno con este bien, con estos buenos pensamientos y buenas intenciones, no tiene espacio para el shaitán, para plantar semillas en él, sus ilusiones en él. No hay espacio para esto. Pero sin en cambio, en un corazón vacío, una mente vacía, sin pensamiento alguno, solamente se levanta y no tiene nada que hacer ni nada en lo que pensar, y empieza a preguntarse: no, esto no debería de ser así. Ocupa a tu ser con intenciones y pensamientos beneficiosos. Sueña con hacer esto y hacer lo otro. Un día haré o fundaré una escuela islámica, por ejemplo, y un día haré esto y lo otro, y sigue trabajando por esto, trabaja por tus sueños, pídele a Allah para que el shaitán no tenga un hueco para poner sus malos pensamientos en tu corazón. Un musulmán fuerte es mejor que un musulmán débil. Cuando te confías en Allah, tu fe es más fuerte. Confiando en Allah y afrontando dificultades,
Con esta confianza y aceptación, entonces tienes un imán fuerte. Pero si te preocupas fácilmente y te sientes muy nervioso, no siendo capaz de aceptar cualquier dificultad, esto es una señal de una fe débil. Definitivamente Allah ama al muslim fuerte, al qawiyu. El Sheikh, rahimahullah, dice: pedimos a Allah que nos dé bienestar y nos proteja de las adversidades, y nos dé fuerza del corazón y firmeza en tener una verdadera confianza en Allah. Le pedimos a Allah que fortalezca nuestro imán y nuestro corazón. Primero le pedimos a Allah y después ponemos los medios para fortalecer nuestro corazón, imán. El Corán fortalece la fe, el corazón. Cada acto de obediencia que haces fortalece el corazón. La búsqueda del conocimiento, acatar las órdenes del Corán, entender el Corán, y todo esto fortalece el imán. Reflexionar sobre cómo Allah trata a los creyentes verdaderos en el Corán y la Sunna, y reflexionar cómo Allah sigue tratando con las personas. Ve y reflexiona sobre la justicia de Allah, la misericordia de Allah con algunas personas, la respuesta de Allah al dua, cómo Allah abastece a la gente, cómo provee a alguien sin ningún tipo de vía para la provisión, fuera del alcance de todo. Allah ve y provee. Allah ve a esa persona, provee a esa persona. Viendo esto, todo esto fortalece el imán y conocer tus límites. No vayas más allá de tus límites. Para ser capaz de tolerar algo, para ser capaz de vivir con algo, de llevar a cabo algo, solo tenemos que cargar con aquello de lo que Allah nos ha hecho responsables. Tenemos que saber esto y vivir acorde a ello. No pongo mi fuerza a verse debilitada dirigiéndola en muchas direcciones diferentes, las cuales no se me requieren. Intento esforzarme por llevar a cabo aquello de lo que Allah me ha hecho responsable. En la próxima clase continuaremos con un próximo medio, un nuevo medio. ¿Cómo lidiar con la gente? Si lidias con ellos acorde a la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam y Allah, esto lleva a una vida y corazón contentos. Continuará, inshallah. La usted nos decía que Ramadán es una razón para encontrar la verdadera felicidad. Ya que estábamos impartiendo estas clases, usted impartía estas clases durante el mes de Ramadán. Nos decía que Ramadán es una gran oportunidad y un gran medio para obtener la felicidad en todos nuestros actos de adoración. A lo que una hermana decía que sentía que ella había tenido la necesidad en ese día de escuchar esta clase, subhanallah. A lo que la profesora nos decía que todos necesitamos recordatorios. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.